quiero compartir la generosidad. No es una equivocación de tipeo, si sale en la pantalla. Le he cambiado. Mientras hacía mi enseñanza he cambiado la última letra del concepto. El concepto de generosidad en los diccionarios es variado, pero va en la misma dirección. Se habla entonces de una virtud desarrollada por personas desinteresadas, dicen los diccionarios, que dan algo para ayudar a personas sin la intención de recibir algo a cambio. Por ahí van los diferentes conceptos de generosidad en los diccionarios. Algunos también añaden y dicen que es una cualidad divina. Y ahí están yendo a algo preciso. La generosidad, más que conceptos, son acciones. Diga a tu vecino, son acciones. Ahora, ¿cómo descubrimos una vida generosa? ¿Y de dónde la podemos encontrar? Cuando estudiamos y descubrimos la persona de Dios, entendemos qué es la generosidad. Y qué ventaja que tú y yo tenemos, que tenemos la Biblia, para poder entender quién es Dios. Y vamos conociendo entonces los atributos de Dios, la naturaleza de Dios. La Biblia nos enseña en qué es que Dios se sostiene como ser divino, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus atributos. Y vamos conociendo a Dios a través de su palabra. Y cuando conocemos un poquito más a Dios, nos damos cuenta que en su persona, en sus atributos, está la generosidad. Dios es un Dios generoso. Y Dios nos enseña en su palabra que la generosidad es acción. Es más que conceptos, es más que definiciones, es más que un entendimiento en la mente. Es actuar. La generosidad no necesariamente tiene que ser publicada, escrita, divulgada. La generosidad es una cualidad del espíritu, del corazón. Y como Dios nos hizo a su imagen y su semejanza, entonces si Dios, nuestro creador, es un Dios generoso, ¿no será que tú y yo también hemos sido diseñados para ser generosos? Para desarrollar esa cualidad, porque toda cualidad que Dios ha puesto en nosotros tiene que ser reconocida y después desarrollada. Dice la palabra en Efesios que hemos sido creados a imagen suya. Dice, hemos sido creados a su imagen, diseñados en Cristo Jesús para toda buena obra. Digan conmigo, toda buena obra. Y sigue diciendo ese versículo, las cuales Dios preparó con anticipación. Diga conmigo, anticipación. Para que nosotros las hiciéramos. Di conmigo, actuar. Entonces, si unimos estos términos, buenas obras, Dios las diseñó con anticipación para que nosotros las hagamos. Entonces, Dios ha diseñado que las buenas obras, las buenas acciones, las que Él ha soñado, las que Él ha diseñado con anticipación, Dios ha decidido que tú y yo las hagamos. ¿Cuándo? Cuando despertamos a esas verdades, cuando nos damos cuenta que Dios mismo es la generosidad, que Dios mismo es el concepto teórico y práctico de la generosidad. Entonces Dios nos ha diseñado para que tú y yo, al entender que la generosidad existe y está en Dios mismo, nosotros nos atrevamos a hacer buenas obras. Di conmigo, atrevernos. Pero tú y yo no nos vamos a atrever si primero no prende en nosotros algunas verdades espirituales. Y las verdades espirituales están en la palabra. Cuando conocemos a Dios, entonces, y lo imitamos, nos damos cuenta que Él es la fuente y Él es el origen de la generosidad. ¿Cuándo? Cuando lo conocemos y comenzamos a imitar a Dios, nos damos cuenta que Él realmente es la fuente y el origen de la generosidad. Mira lo que dice el apóstol Santiago. Dice en su libro, en el capítulo 1, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde? Pues ¿será cierto eso? Si nos han enseñado con la Biblia que de Dios viene la tristeza, la pobreza y la miseria también. Nos han enseñado con la Biblia que de Dios viene el sufrimiento, el desamparo.
Y el desconsuelo también. Nos han enseñado algunas cosas con la Biblia que no son verdades. Y han sesgado, han tomado un versículo, lo han partido en dos, o han tomado un versículo y medio, pero no nos han enseñado el contexto. Si tú lees el contexto de lo que dice el apóstol Santiago en ese capítulo 1, él está diciendo, vienen también las cosas malas de parte de Dios, viene la tentación de parte de Dios, y Santiago está diciendo, no, dice, amados hermanos, no se equivoquen. No, dice, no viene de Dios, porque Dios dice, no tienta a nadie con el mal. Él no puede ser tentado, Él sigue siendo Dios. Él es un Dios, como dice la Biblia, no solamente un Dios santo, sino un Dios perfecto también, un Dios magnífico. Y Santiago dice, no se confundan. No piensen que todo viene de Dios, así lo digan, así lo repitan, así saque un versículo por ahí. No piensen que todo viene de Dios, dice Santiago, no se equivoquen. Y el mensaje de Santiago es un mensaje actualizado, porque en el tiempo que vivimos muchos hablan de Dios, pero muchos también sesgan las verdades y toman algo que no es de Dios y lo ponen a la fuerza y dicen, Dios también trae esto. Hay que sufrir porque Dios trae sufrimiento. Hay pobreza y viene de Dios la pobreza y tiene un propósito para tu vida. Eso no dice la palabra. La palabra habla de algo opuesto, de una fuerza mayor, es la generosidad. La palabra habla que así como Dios es generoso, tú y yo somos llamados también a reconocer que dentro de nosotros hay una capacidad para ser personas generosas. ¿Cómo? ¿Cuándo? Cuando entendemos la verdad de Dios. Dios es un Dios generoso. No hay alguien mayor en generosidad que Dios. Y dice que toda cosa buena, todo plan bueno, toda acción buena, toda provisión buena, todo lo bueno viene como un don, como un regalo, viene de Dios. Y en Él no hay mudanza, ni sombra de variación. ¿Cuántos lo creen? Levanta tu mano entonces si lo crees y repite conmigo. De mi Dios viene toda cosa buena. Viene a mi vida. Y yo creo que cuando Él me envíe esas cosas, yo las tomo en fe y yo las hago una práctica. Las hago un estilo de vida. Soy diseñado para la generosidad. Voy a desarrollar generosidad por el resto de mi vida. Así lo creo. Gloria al Señor. Si lo creemos, lo afirmamos en el corazón. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo Dios ha sido generoso? ¿Desde cuándo Dios nos ha dado todas las cosas como dice Santiago? Eso es recién hace 2000 años en el Nuevo Testamento. Pero ¿desde cuándo Dios es el responsable de toda cosa buena? Si nos han dicho que Dios es responsable de todo. Pero no, Dios es un Dios soberano. Y en su soberanía Él decidió dar libre albedrío. Dar una voluntad personal, única, propia, te pertenece a ti y me pertenece a mí, pertenece a cada uno de nosotros. Dios nos respeta. Dios nos creó a su imagen y su semejanza, pero Él nos respeta. ¿Por qué? Porque somos hechos libres. Por eso es que hay mucha maldad. Por eso es que hay mucha tristeza como resultado del pecado. Porque Dios nos hizo libres. Él no nos hizo marionetas. Él no creó de nuestras vidas títeres para cambiarnos cuando Él quería. No. Él nos creó con una capacidad de decisión individual. Entonces, desde el inicio, Dios nos bendijo. Y en esa bendición nos hizo seres con capacidad de decidir. Si vamos al inicio, ya que estamos hablando, en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Dí conmigo, en gran manera. Si buscamos el original hebreo, etimológicamente el término dice ahí, revisó Dios toda su obra y reconoció que era excesivamente buena. La obra, Él se autocalificó. Hizo toda su obra y después se paró y comenzó a constatar cómo había sido el resultado. Y cuando se autocalifica después del último día, reconoce y dice, así como es soñado excesivamente bueno, así ha quedado la obra excesivamente buena. ¡Wow! ¿Saben cuánta riqueza puso Dios en su creación? Incalculable, digan conmigo incalculable. Han pasado miles de años y la riqueza que Dios ha puesto dentro de su creación sigue siendo incalculable.
con sus vastos, amplios y generosos recursos que Dios metió en su creación. Solamente nuestro planeta Tierra está lleno de riqueza, en abundancia. Digo conmigo, en abundancia. Y sigue diciendo la Biblia para que disfrutemos. ¿Por qué? Porque Él creó todo en abundancia, no solamente para esa parejita que representaba su creación, sino que en Adán y Eva Él estaba dando todo para su máxima creación. ¿Cuál fue la máxima creación de Dios? Nosotros, dile a tu vecino, tú y yo. Somos la máxima. Así que cuando tú te quedas pasmado de ver una catarata, un abismo o un cañón como el Colca o cualquier otro paisaje que nos asombra de la fauna, de la flora, de nuestra creación, cuando apreciamos y vemos la cantidad de mineral que hay dentro, la cantidad de gases, la cantidad de petróleo, nos quedamos asombrados y nadie se atreve a decir cuánta riqueza hay, porque es incalculable. Entonces Dios nos cargó nuestro planeta Tierra de riquezas abundantes. ¿Para qué? Para que las tengamos. Es más, Dios hizo una provisión. Dios hizo una creación con combinación de gases para que después de cientos de años saliera un tipo de sustancia que iba a enriquecer. Para que en otros casos, después de miles de años, saliera una combinación y otro tipo de sustancias y de gases que nos iba a seguir enriqueciendo. O sea, Dios nos ha bendecido en su sabiduría en una forma plena. Ahora, no estamos de acuerdo con la mala administración, no estamos de acuerdo con el menosprecio de la creación de Dios, no estamos de acuerdo que el hombre y las autoridades y las sociedades hemos menospreciado y hemos mal administrado lo que Dios nos ha dado. Nos da mucha tristeza las cosas que suceden. Sin embargo, cerrando el paréntesis, Dios ha cargado nuestra tierra llena de abundancia y de riqueza. ¿Saben por qué? Por su generosidad. Diga conmigo, generosidad de Dios. Unos economistas hicieron un estudio hace unos años y sumaron todo lo que el hombre ha producido en base a lo que Dios nos ha dado. El hombre ha tomado la materia prima en forma gratuita porque está metida como una provisión de la generosidad de Dios y por siglos el hombre ha trabajado entonces. Ha trabajado con lo que Dios nos ha dado. Han tomado esa materia, la han usado, la han reproducido, la han multiplicado, la han producido y han traído como resultado desarrollo, avance, riqueza. Y alguien calculó la riqueza mundial. ¿Y sabe qué dijeron este grupo de expertos economistas? Que si la riqueza que la humanidad ha producido se dividiera entre los más de 7,000 millones de habitantes que tiene la Tierra, no habría ninguna persona en miseria. Es más, comprobaron que no habría ninguna persona en pobreza. Son diferentes términos. No habría nadie abandonado en miseria, ni siquiera pobre. ¿Por qué? Porque la humanidad ha desarrollado con lo que Dios dio lo suficiente para que no hubiera pobreza. Pero como ustedes y yo sabemos, la riqueza está distribuida de otra forma. Pero ¿quién puso todo? ¿Quién creó todo? En su generosidad. Él puso todo, revisó y dijo, todo lo que he hecho es bueno en gran manera. Digan conmigo, bueno en gran manera. Entonces Dios nos revela el concepto de generosidad desde el inicio. Todo viene de Dios. Sí, uno puede decir, pero fue mi idea, fue mi descubrimiento, pero toda la materia vino de Dios con anticipación. Dice el Salmo 145, versículo 15. Dice, los ojos de todos esperan en ti. ¿Tus ojos esperan en Dios? ¿Sabes qué significa que nuestros ojos esperan en Dios? Significa que reconocemos que Él es el dador de todo, que Él es el Dios generoso, Él es el Dios lleno de altos planes, de dones maravillosos, de un dar generoso que nos ha bendecido en todo. Eso significa que los ojos de todos esperan en Él. ¿Y qué dice? Que Él nos da su comida. ¿En qué tiempo? ¿Cuando morimos? ¿En otra generación? No, en el tiempo que nosotros le creemos. Él nos da su comida a su tiempo. Dice, abres tu mano y colmas de bendición. ¿Cuántos quieren ser colmados de bendición? Necesitamos aprender el concepto práctico de lo que es la generosidad. Porque nuestro Dios es generoso y nadie lo va a cambiar. Tú y yo sí tenemos que cambiar. Dile a tu vecino, tú y yo sí tenemos que cambiar.
¿A qué tenemos que cambiar? A vivir en la generosidad de nuestro Dios. Y no podemos vivir en esa generosidad si no entendemos. La generosidad es un estilo de vida. Y si no aprendemos ese estilo de vida y si no lo desarrollamos, no vamos a disfrutar de lo que Dios ha preparado. Dios ha preparado que en cada área de nuestra vida tengamos una porción de su abundancia. Una sola porción. Yo le pido a Dios, Señor, dame un pedacito de tu abundancia en tal área. Porque si imaginan qué significa abundancia en términos de lo que hemos visto, lo que Dios puso en la tierra. Dios es un Dios abundante y generoso. No es un Dios abundante y tacaño. No, Él creó pensando en nosotros. Él deseó que tú y yo tengamos cada cosa en abundancia, pero la generosidad entonces nos va a llevar a entender cómo vivir en abundancia. La persona de Dios nos revela el concepto de generosidad. Los ojos de todos esperamos en Él y Él nos va a dar en su tiempo. Dice Romanos, capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué más dice? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cree eso en tu corazón? Ese Dios generoso ha planeado darte todas las cosas en Cristo Jesús. Tú dirás, pero pastor, si ya las dio hace miles de años cuando creó. Sí, pero cuando las dio a Adán y a Eva, la palabra dice que el Espíritu de Dios se alejó de ellos por el pecado. Y por eso en Cristo Jesús, Él nos ha dado todas las cosas. Quiero que cierres sus ojos y que esto se quede en tu corazón. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Quédate con eso en el corazón, porque estamos estableciendo una base. ¿Qué es la generosidad? ¿Cómo viene la generosidad? ¿Cómo se desarrolla en ti y en mí la generosidad? Está en la persona de Dios. Tenemos que amar y valorar la persona de Dios. Él quiere hacer que tú y yo seamos generosos. Y vivir en generosidad es vivir en un nivel mayor. Tú dirás, pero pastor, si soy generoso, de pronto quiebro. Si soy generoso, de pronto me voy a la bancarrota. Si soy generoso, de pronto fracaso. Es todo lo opuesto. Dios es generoso. Y todo lo que Él creó ha sido para dar. Cuando tú y yo seguimos entendiendo la naturaleza de Dios, nos vamos a convencer por la palabra que el que da nunca quedará en miseria. Que aquel que tiene un corazón y una mente generosa, entonces caminará una vida más alta. Y Dios utilizará a cada persona generosa en la tierra. Y Dios proveerá cada recurso a los generosos. Porque Dios va a utilizar a toda persona que es generosa. Y Dios va a hacer brillar el cumplimiento de sus promesas en todo aquel que es generoso. El generoso será prosperado. El generoso será respaldado por Dios. El generoso será cubierto por Dios, protegido por Dios. El generoso será aún exaltado, dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios está buscando corazones generosos. No todos tienen un corazón generoso. Me refiero a la iglesia, no todos lo tienen. Tú y yo podemos seguir descubriendo estos domingos cómo es que Dios quiere que la generosidad suya se manifieste en nosotros. ¿De qué manera podemos desarrollar esa generosidad? ¿De qué manera podemos dar pasos? ¿De qué manera podemos confiar en Dios? ¿De qué manera podemos honrar a Dios e imitarlo a Él? Si somos generosos, vamos a ver el cumplimiento de Dios. Si no somos generosos, no vamos a disfrutar las cosas que Dios nos dio, porque vienen de un corazón generoso. Habla con el Señor en esta hora. Prepara tu corazón. La palabra dice que de tal manera Dios amó al mundo, significa a ti y a mí, que dio. La generosidad, Dios nos enseña que es dar. Él nos dio lo mejor. Tenía un hijo, no 5, no 7. Y ese hijo era parte de la deidad. Él estaba
sacando, tomando algo de la misma deidad y lo estaba entregando a nosotros, los humanos, que podíamos arruinarlo todo, malograr todo. Él se arriesgó y lo dio por nosotros. Y dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Dale gracias a Dios porque todas las cosas ya te han sido dadas. Tú dirás, pastor, no tengo todas las cosas. Hay áreas en las que más bien veo falencias, veo necesidades, veo escasez. Pero yo te animo a que esta mañana, mientras oras, le digas gracias, Señor, porque tu palabra dice que en tu generosidad, tu palabra dice que en tu amor me has dado todas las cosas. Yo te creo, Señor, ayúdame y revélame esas verdades. Quiero ser una persona generosa. Si ese es tu deseo, habla con el Señor así. Dile, quiero ser una persona generosa. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos en oración. Te pedimos que tú toques nuestros corazones y nos abras al concepto práctico de la generosidad que proviene de ti, Señor. Haznos vivir más altos con las verdades tuyas. Haznos comprobar que tú eres un Dios que cumples cuando nosotros actuamos, Señor, en las verdades de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por las decisiones del corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.